Bienvenidos a mi canal de Agricultura Orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Los quintoniles son un alimento ancestral que permitió a muchos pueblos sobrevivir ante la carencia de otros alimentos y que lo producía la madre tierra por doquier, cuando empezaban las lluvias, y que todavía no se daba el maíz, la calabaza o chiles, pero tenían a su alcance infinidad de variedad de quelites, pero entre ellos los quintoniles, que los hay también verdes. A este quintonil morado se le conoce como chichiquelit o chichiquelite. Entonces, ¿por qué cultivar estos quintoniles? ¿Por qué llevarlos a un huerto y hacer un cultivo controlado donde podamos disponer de ellos a la hora que lo necesitemos en la cocina? Los quintoniles son una fuente importante de vitaminas, minerales, proteínas y fibra. Y es un alimento cotidiano en los pueblos, en las regiones de México, sobre todo en las montañas, pues proporciona una gran variedad de textura y sabores en una dieta basada en el maíz, en el frijol y en los chiles. Además contiene ácidos grasos como el omega 3 y 6 y ofrece gran cantidad de antioxidantes. Consumir quintoniles o diferentes variedades de quelites nos ayuda a prevenir infinidad de enfermedades. Y de esta manera obtenemos un rico alimento en minerales, en vitaminas, con muchos beneficios para mejorar nuestra salud o para obtener muy buena salud. Estos quintoniles los podemos hacer hervidos, este manojo en 1 litro de agua hervidos y obtenemos un rico caldo con minerales y vitaminas. También lo podemos hacer de una manera semifrito con cebolla, con ajo, con chiles, y podemos obtener un buen alimento como desayuno o como comida. Si tú sabes de alguna forma de cómo preparar los quintoniles, déjamelo en los comentarios, que con gusto vamos a compartir estas experiencias de este alimento ancestral. Y como siempre debemos dejar 1 o 2 plantas que nos ofrezcan su flor, nos ofrezcan su semilla, para conservar esta planta tan exquisita, tan benéfica. Procurar que esta semilla no se pierda, que la conservemos, porque es una semilla sagrada que nuestros ancestros la han venido cuidando y han venido protegiendo, estas plantas que nos han dado tanto beneficio y que nos han ayudado en esos momentos difíciles de cuando carecemos de algún alimento. Es una planta que nos ofrece la naturaleza para sobrevivir, como sobrevivencia para nuestra especie, porque cuando hemos estado en esos tiempos difíciles, cuando no hay alimento, esta planta viene al rescate para ofrecernos todos los nutrientes esenciales que necesitamos para vivir. Entonces lo que hacemos aquí en el huerto es aprovechar
al máximo los espacios muy pequeños. Aquí tenemos una planta de perejil y entonces lo que hacemos es tomar de las semillas y espolvorear así la semillita. No necesitamos cubrir con tierra ni nada, solamente así, y con los riegos empiezan a brotar las plantas de quintoniles, como lo vemos acá en estas macetas donde ya les estoy mostrando. Es lo mismo que hicimos, solamente tomamos un poco de semilla y la esparcimos, la espolvoreamos y ahí la dejamos. Y entonces cuando regamos las plantas que tenemos en las macetas, al mismo tiempo estamos aportando esa humedad que necesitan las semillas para germinar, y entonces va a tardar de 8 a 15 días en empezar a salir las pequeñas plantas de quintoniles. En este caso toda esta semilla es de quintoniles morados, pero también hacemos lo mismo con la semilla de los quintoniles verdes. Y de esta manera obtenemos quintoniles en una maceta donde tenemos ya lechugas, donde tenemos plantas de sábila o donde tenemos las cebollas, y pueden ver que es viable cultivar de esta manera aprovechando los mínimos espacios con los que contamos en un huerto de azotea. Y volvemos a guardar nuestras semillas, ya sea que lo hagamos en frascos de vidrio con una tapadera bien cerrada, bien hermética, para que no entre algún insecto, algún bicho que se coma nuestras semillas, y así podamos disponer para los siguientes cultivos. Eso no quiere decir que no vamos a permitir dejar más plantas para semillas. Siempre debemos estar dejando 1 o 2 plantas para que nos ofrezca más semilla, y así nunca perdamos estas semillas tan valiosas que son un tesoro en el huerto, para seguir cultivando y hacer agricultura de esta manera. Actualmente se conocen alrededor de 358 especies de quelites, y solamente estamos familiarizados como con unas 30 especies que crecen en todas las regiones del país. Más adelante les voy a hablar de otro tipo de quelite. Hay una variedad inmensa de la que tenemos en el huerto, como las verdolagas, los berros, papaloquelite. Hay infinidad de quelites de las que vamos a hablar en los siguientes videos. Pues como pueden ver, la forma de cultivar este quintonil, este quelite, que no podemos dejar que se pierda esta semilla. No olvides suscribirte, dale un me gusta, comparte estos videos, y algo muy importante, dale clic a la campanita para que cada que subamos un video te lleguen las notificaciones y estés al tanto de los videos que estamos subiendo. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.